Soy Daniel Gil. Mi nombre es Carlos Paulillo. Soy José Ángel Viña. Hablar de un nombre como el de Reynaldo Hahn es una responsabilidad muy grande. Se trata de un personaje, contradictoriamente, personaje venezolano, muy poco conocido. Reynaldo Hahn nace en Caracas. Su origen es un origen plural. Tiene un padre alemán que tiene raíces judías. Su madre había nacido en las Antillas y viene también muy joven a Venezuela. Tiene ascendencia vasca. De manera que la pluralidad está presente en la vida de Reynaldo Hahn desde muy niño. Reynaldo, si bien vivió poco tiempo en nuestro país, hasta muy escasos años de edad, hasta los 4 años aproximadamente, dicen sus biógrafos, hizo mucho por Venezuela. Y eso es dejar nuestro nombre, nuestro pabellón muy en alto, en las altas esferas de la música universal. Reynaldo Hahn sale de Caracas, no regresa, hace una vida musical en rigor, condicionada, alimentada por la vida francesa, por la estética francesa, por las corrientes musicales francesas, pero digamos, en términos de su historia de vida, es determinante decir que es un venezolano. Sus padres llegan a Venezuela y crean una familia y nace este joven, el menor de todos, y se vuelve realmente este genio universal. La primera incursión de Reynaldo Hahn en la vida musical ocurre precisamente en su Caracas natal, en los salones de la aristocracia caraqueña. En su faceta como cantante es un niño, es conocido como un niño prodigio porque ya muy pronto tiene un excelente dominio de la voz. Pues cuando hablamos de Reynaldo, yo tengo una palabra para describirlo y es multifacético y además excelente en todas las facetas de su vida. Reynaldo era director de orquestas, crítico musical, conferencista, compositor, empresario. O sea, eran muchas las facetas que abarcaba Reynaldo, además cantante, además. En Venezuela, siendo que fue una figura clave dentro de la cultura francesa en la época de principio del siglo XX, en la época de las grandes vanguardias artísticas que se desarrollaron en ese país, Francia, y en esa ciudad, París. Cuando entras en el mundo de su música, de su partitura, en su escritura, te das cuenta de por qué Reynaldo ocupa el lugar que ocupa en el mundo musical. Y es esa pureza, esa transparencia que hay en su escritura. Y por eso quizás es tan importante en el mundo vocal. Cuando pensamos en Reynaldo Hahn, yo siempre pienso, y lo pienso también con otra grande de su época, como lo es Teresa Carreño. Y yo siempre, ahora que estamos acá en este espacio tan maravilloso, yo digo, parémonos afuera de la sala Ríos Reina, en la escalera mecánica, y preguntémosle a cada persona que viene quién es Teresa Carreño. Importante. Pocos venezolanos saben por qué este teatro lleva ese nombre, de esta insigne y de esta gran pianista venezolana. Y cuando le preguntas quién es Reynaldo Hahn, es un nombre aún más desconocido aún. Para el momento musical que vivió en la Francia, en el París que él vivió, prefirió mantener su esencia heredada de sus grandes maestros, como lo fue Massenet, como lo fue Gounod, como lo fue Camille Saint-Saëns. O sea, estamos hablando de que no solamente se codeó con los grandes compositores de su generación, como Ravel, Debussy, Stravinsky, sino que además vino de una gran cepa o una gran escuela musical francesa. Y es realmente un orgullo para nosotros los venezolanos poder estar acá y celebrar, compartir este momento y conmemorar 150 años de un venezolano insigne. Reynaldo, si bien vivió poco tiempo en nuestro país, hasta muy escasos años de edad, hasta los 4 años aproximadamente, dicen sus biógrafos, hizo mucho por Venezuela. Y eso es dejar nuestro nombre, nuestro pabellón muy en alto, en las altas esferas de la música universal. Reynaldo está en el lugar en el que él siempre quiso estar, en el que aparece como una luciérnaga y simplemente vuelve a ocultarse hasta que sea el momento de volver a aparecer. La figura de Reynaldo Hahn es una figura polémica, pero imprescindible en la historia de la música en Venezuela. Fíjate, de Reynaldo escoger una de sus facetas como mi favorita sería un absurdo muy grande, porque todas son fantásticas. O sea, un hombre que nació a pocas cuadras de acá, que
llegó a codearse con los grandes compositores de la época, y no por ser simplemente un niño rico viviendo en París, sino además porque además tenía todo un bagaje que lo acompañaba de formación, de educación, de criterio musical, sino como un artista integral. De hecho, fue durante mucho tiempo el primer y único músico venezolano en dirigir musicalmente la Ópera de París. Luego lo alcanzaría hace poco tiempo Gustavo Dudamel, que estuvo también de director musical de la Ópera de París hasta hace poco tiempo. Y es así como Reynaldo Hahn inicia este mundo, no solo de la composición musical, sino en general en la vida musical, en la práctica como ejecutante y en el resto de los roles que va a desempeñar, porque aunque Reynaldo Hahn profesionalmente no desarrolla una carrera como cantante, sí va a afianzar ese rol como compositor, pasando de las obras de formato para voz y piano a obras para piano, que también son muy apreciadas y que han tenido pues muy buena recepción y lo tuvieron en su momento, en el momento de su estreno, y progresivamente va abordando otras formas de composición más complejas, pasa por el mundo de la ópera y de la opereta y finalmente incursiona en el mundo sinfónico con la creación de dos conciertos en particular muy importantes, que son el concierto para piano y orquesta y el concierto para violín y orquesta. No podemos decir que Reynaldo Hahn haya sido un músico que haya creado mucha obra de ballet que haya trascendido en el tiempo. Se registran aproximadamente unos 6 composiciones musicales de Reynaldo Hahn para ballet, de las cuales solo una, El Dios Azul, tuvo una resonancia bastante significativa en su momento. Las demás fueron representadas musicalmente, es decir, interpretadas musicalmente en espacios como salas de concierto y en las salas donde se reunían las vanguardias artísticas de la época, los salones de la Belle Époque, pero no accedieron al escenario de la danza y del ballet como tal. El Dios Azul sí resulta bastante significativo para Venezuela, porque finalmente Reynaldo Hahn fue un compositor venezolano. Los especialistas en su vida y en su obra destacan que a pesar de que él también se consideraba, o también lo consideraron, alguien lo llamó así, el más parisien de los parisienses, ¿verdad? Finalmente él también se reconocía como venezolano. Reynaldo Hahn aparece en todas las enciclopedias, en todos los diccionarios sobre el arte coreográfico y arte de la danza, y es, por supuesto, una gran referencia musical fundamentalmente, pero que también debemos aprender a sentirlo como venezolano, porque en efecto fue un venezolano muy destacado en el mundo.